Llevo un mes usando el iPhone 15 Pro Max como mi dispositivo profesional. Yo de manera habitual uso de personal un móvil Android, me siento más cómodo, pero llevo muchas generaciones ya usando iPhone en mi día a día. De hecho, he tenido el 13 Pro, he tenido el 14, el 14 Pro y ahora tengo el 15 Pro Max. Es uno de los dispositivos más caros del mercado, prácticamente el más caro. Os voy a dejar un enlace a varias tiendas en la descripción para que le podáis echar un vistazo y por eso voy a hacer este vídeo y voy a ser muy exigente con él. No es una review porque el tiempo de las reviews ya pasó, pero tampoco es una experiencia súper larga, entonces voy a hacer una mezcla. Las experiencias largas, cuando las hablamos aquí, siempre decimos 3 o 4 cosas que nos gustan mucho y 3 o 4 cosas que no. Aquí os voy a hablar de todos los apartados y os voy a marcar una cosa que no me gusta, porque en todos los apartados hay algo que no me gusta o que me deja dudas. Y con un mes de uso creo que estamos en el punto dulce y hay que ser muy exigente porque es un dispositivo muy caro, pero ya os aclaro ahora, que muchos me vais a decir, ¿cómo se nota que no te gusta Apple? Ya os aclaro ahora. Es un dispositivo excepcional. Simplemente por ser muy caro hay que ser más exigente y simplemente no es perfecto porque no hay smartphone perfecto. Así que vamos con el vídeo. Primero vamos a empezar por el diseño y a nivel de diseño industrial los iPhone desde hace generaciones son increíbles. Le ha sentado muy bien el cambio desde el acero hasta el titanio. ¿Por qué? Porque el acero tenía unos cantos muy rectos, tenía unas aristas matadas, tenía unas esquinas que eran muy afiladas y eran incómodos en la mano. Además, el modelo Pro Max pesaba mucho, eran prácticamente 250 gramos. Aquí hemos perdido un 10% del peso y se nota, se agradece que las esquinas estén un poco curvadas y se agradecen esos 20 gramos, 20 y pico gramos que se han perdido. Lo hace mucho más usable, de hecho se parece más en mano la sensación a la que teníamos con el Pro que la que teníamos con el Pro Max, porque también ha bajado unas décimas de grosor. Son una serie de cosas, de ancho, perdón, son una serie de cosas que hace que la experiencia en el día a día sea más cómoda y ese es el punto positivo. Por otro lado, ¿qué me da dudas? En mi caso está bien a nivel de conservación, no tiene muchos golpes y no tiene nada. Tiene aquí una pequeña marca que a veces no sé si es sucio, porque esto es una de las cosas de los acabados superficiales, como en los cantos que están quemados o rayados o satinados, en este caso sería satinado, que son más difíciles de limpiar y son superficialmente más endebles, o sea, no son tan duros a cualquier cosa que pueda pasar. Los aceros pulidos son mucho más duros que los aceros satinados y en este caso tenemos titanio, con lo cual no se puede comparar de manera directa con el acero del año pasado, pero era más duro el acero pulido del año pasado que el satinado de este. Quizás disimula más algunos pequeños golpes, pero yo ya he visto alguno con algunas marcas y es también más difícil de limpiar. Además, internamente tenemos un chasis de aluminio, mientras que el año pasado era todo de acero. Por eso se ha rebajado el peso. Y el aluminio es menos resistente que el acero y sobre todo en los chasis grandes ya sabemos qué pasa, que tienden a doblar un poco. Yo no he tenido problemas, siempre cuido bastante bien los dispositivos, pero que sepáis que algunos usuarios ya han reportado algunos pequeños toques o que, bueno, envejece peor. Dentro de unos meses os contaremos algo más porque evidentemente todo esto necesita un proceso. Siempre hacemos este tipo de vídeos y de hecho os dejo por aquí el del 14 Pro por si os queréis poner en situación de lo que es usar un dispositivo más de 6 meses como el 14 Pro o el Pro Max si lo encontráis de segunda mano. Eso sería un poco mis dudas a nivel de diseño, ¿no? Muy bien de diseño, pero ¿cómo será con el paso del tiempo? Quizás ahí está y después sigue siendo grande, ¿vale? O sea, quizás no digo optimizar, pero quizás ser un poquito más alargado y más estrecho. Igual era más cómodo para el día a día. No lo sé, ¿vale? Después vamos a hablar de la pantalla. ¿Y aquí qué podemos decir de la pantalla? Pues que tenemos un panel excepcional. A nivel de brillo máximo es el que mejor he visto en exteriores. Más incluso que el del Pixel 8 Pro, que tiene más nits. Me podréis decir, estás loco, pero sí que es algo que he hablado con otros compañeros del sector y parece que a todos nos pasa lo mismo. Todos tenemos la misma sensación. ¿Cuál es el problema que tengo con este brillo máximo? Que dura muy poco. Tenemos un panel que es excepcional por brillo, excepcional por la tasa de refresco adaptativa que tiene a todo el software, excepcional por los ángulos de visión, excepcional por los colores, por la calibración, pero tiene un tiempo de brillo máximo inferior a cualquiera de sus rivales, incluso inferior al Pixel 8 Pro, que tiene problemas de temperatura bastante graves, y muy inferior al S23 Ultra. Era mejor un poquito menos de brillo máximo, que se iba a ver bien, porque los demás se ven bien, y que aguantara más. Sí, lo puedes modificar tú, pero es que no vas a estar todo el día haciendo eso, entonces muy bien, pero hay que optimizar un poco el rendimiento del brillo. Ya pasaba el año pasado, este año vuelve a pasar y creo que es una tendencia. Sobre todo algunos días del principio que lo estaba probando, que aún había más de 30 grados, es que en 5 minutos la bajada era evidente. Y era bajada a un punto en el cual con el sol directo a veces cuesta ver la pantalla. O sea que simplemente lo quería comentar. Cuando hablamos de la seguridad,
Tenemos evidentemente Face ID con la isla dinámica, muy rápido, muy seguro, podemos configurar la mascarilla, funciona en poca luz, es excelente. Problemas, solo tenemos Face ID y yo hay muchas veces que estoy trabajando y tengo el dispositivo así y tengo que darle, hacer el gesto, cuando con un lector de huellas, con otro móvil hago así, ya se me desbloquea, o en otro caso no tenemos esa pedazo isla dinámica en la pantalla. Está muy bien tener todo el tema de la profundidad, todo el tema de infrarrojos, pero es que ocupa muchísimo. Y claro, con una cámara delantera no ocupa tanto, no es tan segura, no funciona con poca luz, pero tienes lector de huellas en muchos dispositivos de sus rivales. Entonces, muy bien Face ID, pero en algunos casos su uso es limitado. Bien de noche, mal cuando no tienes el dispositivo delante de tu cara. O sea, encima de una mesa y quieres desbloquearlo y quieres ver algo, pues es más complicado que hacerlo en un dispositivo Android con el lector de huellas. Configuras 3-4 dedos y se acabó. Todo mucho más sencillo. Comentar alguna serie de cosas. Primero, como no tenía muy claro dónde ponerlo, voy a hablar ahora del conmutador de sonido, ¿vale? Vamos a hablar del sonido, pero antes voy a hablar del conmutador de sonido. Este año no tenemos un conmutador de sonido, lo que tenemos es el botón de acción. El conmutador de sonido llevaba tantos años en iPhone que todos lo teníamos interiorizado. A mí me gusta más el botón de acción porque soy una persona de tecnología, pero puedo entender que un usuario habitual de iPhone eche de menos eso. Lo bueno que podemos configurarlo, lo malo que ahora para decirnos que no tenemos el sonido activado ocupamos una parte de la pantalla de arriba que ya no iba muy sobrada de tamaño por culpa de la isla dinámica. Estoy siendo súper exigente y súper crítico con él, lo sé, pero os avisé de que el vídeo iba a ser así. ¿Qué podemos hacer con el botón de acción? Pues muchas cosas, ¿vale? Podemos modificar el modo silencioso, podemos modificar los modos de concentración, podemos lanzar la cámara, podemos encender la linterna, que es lo que tengo yo activado de manera habitual, podemos grabar notas de voz, podemos utilizar la lupa, podemos configurar el atajo que queramos. Esta es una de las grandes novedades que ha tenido en las últimas versiones de iOS. Hay usuarios que ya prácticamente no podrían vivir sin algunas de estas cosas, ¿vale? Simplemente un atajo en el cual te hace varias cosas para que sea mucho más sencillo. Tenemos las opciones de accesibilidad o podemos no poner ninguna acción. Yo por lo normal tengo la linterna porque es lo que me parece más cómodo. Tienes que pulsarla, que hay gente que dice es que no me funciona. No, tienes que pulsarlo más de un segundo y pues cuando lo pulsas, creo que es más de medio segundo, cuando lo pulsas más de medio segundo, automáticamente se enciende. La parte negativa es que perdemos un icono de iPhone, pero bueno, los iconos, pues en este caso creo que se pueden perder. Y vamos a hablar del sonido. El sonido es excelente, no hay mucho que decir, no hay ninguna crítica, alto, suena bien, la configuración y el emparejamiento con cualquier tipo de auricular Bluetooth o altavoz es perfecto, tiene muy buena conexión con los auriculares, tiene poco retraso respecto, aunque es cierto que mucho de eso depende de los auriculares, tienen poco retraso, comparado con otros teléfonos el mismo auricular, es que el sonido es excelente. El sonido sí que es de 10, por lo menos a día de hoy, y no podemos decir mucho sobre él, o no podemos criticar mucho sobre él. Y después vamos a hablar del rendimiento. El A17 Pro es una bestia. Es el procesador más potente que hay en el mercado. Es el que tiene el pico de rendimiento más alto. Y es uno de los que tiene un peor tratamiento de la temperatura. No uno de los que peor tratamiento tiene la temperatura, porque incluso en las pruebas sintéticas, cuando lo estresas durante 15-20 minutos, aunque esté muy caliente, es tan potente que trabajando a mitad sigue siendo súper potente para el día a día, pero es cierto que se calienta mucho. Se calienta mucho en cualquier situación. Ya no estamos hablando de otras cosas de software que vendrán después, pero se calienta mucho en cualquier situación, ¿vale? Incluso abres un rato la cámara, estás trabajando con él, eso es normal, se calienta. Cuando haces las pruebas sintéticas se calienta. Y de hecho la comparativa que hice con el S23 Ultra, que os dejo por aquí, es evidente que tiene una potencia superior al S23 Ultra, de base, se nota. Pero tú ves los gráficos de rendimiento y en algunos casos, cuando las pruebas de estrés son largas, el peor loop del iPhone 15 Pro Max es peor que el peor loop del S23 Ultra, cuando el primero es un 15% superior. Entonces, en situaciones estresantes, el rendimiento baja mucho. Por lo demás, en el día a día es excelente, ¿vale? No vas a tener ningún problema, va a funcionar increíble, todo funciona muy bien, es muy rápido y funciona increíble. ¿Cuál es el problema? Y es que no ha venido del todo bien optimizado. No sé si es por software. Algunos hablan de que en algunas aplicaciones. A mí me ha pasado en varias. Me ha pasado en varias cosas. Es cierto que desde que está 17.0 algo y ahora que tengo 17.1 en beta, no lo he notado tanto, pero sí que me ha pasado antes de tener estas últimas versiones, sobre todo antes de tener esta 17.1. ¿Y qué he notado? Pues que en algunas aplicaciones cuando abrías la cámara se quedaba bloqueada.
que en algunos casos cuando estabas con Instagram y querías subir una historia estaba ahí dando vueltas hasta infinito sin publicarlo, calentándose muchísimo. La gente decía, es culpa de Instagram. Ya, pero si me pasa en Instagram y me pasa en otra aplicación de Meta, puedo entender que es por algo de Meta. Pero me pasaba en Telegram, me pasaba en Twitter. Había como más cosas donde pasaban esos problemas, donde había esos pequeños bugs. Entonces parece que era un tema concreto y específico de iOS. Hay gente que no ha tenido problemas de temperatura, ¿vale? Yo tengo más de 100 aplicaciones instaladas, tengo 6, 7 cuentas de Instagram, el máximo que se pueden tener, tengo 5 cuentas de Twitter, tengo 5 cuentas de correo, tengo cuenta de WhatsApp y tengo WhatsApp Business, tengo muchas cosas instaladas. Entonces yo soy un usuario exigente. Algunos me pueden decir, muy exigente. No, porque al final estoy comprando un dispositivo que es el más caro del mercado para los usuarios más exigentes. ¿Qué me puedo comprar que me ofrezca más con iPhone 15 Pro Max con 1.469 euros de precio? Absolutamente nada. Entonces, este dispositivo tiene que ser para este tipo de usuarios. No me vale, no, es que yo tengo WhatsApp e Instagram y funciona perfecto. Ya, pero es que este dispositivo no es para ese tipo de usuario, que es, seguramente, o sea, es para todos, pero para todos de los que esté desde el más exigente para abajo. No solo para los usuarios normales, sino para los usuarios que tienen muchas cosas y que utilizan mucho en el día a día el dispositivo. Así que simplemente quería comentar eso. Esos pequeños problemas de software parece que se han arreglado. Y estos problemas de software afectaban mucho y bastante además a la batería. Problemas que han, no digo desaparecido a nivel de batería, pero que sí que se han mejorado. Por ejemplo, ahora mismo que de vez en cuando enciende la pantalla, cuando lo estoy usando, antes el dispositivo hace una semana se calentaría muchísimo, ahora no lo hace. O sea que han mejorado. Y esto al final lo que ha hecho es alargar la vida de la batería. Y os lo dije también cuando el vídeo que salió del S23 Ultra hace unos días. Eso se nota. Eso ha mejorado el rendimiento, es evidente, está ahí, es un factor positivo y bueno, estamos muy contentos con esto, pero cuando lo usas en situaciones concretas se calienta mucho y sigue siendo ese drenaje de la batería sigue siendo un problema. No es un problema muy grave, no, pero sigue estando ahí, ¿vale? O sea, simplemente quería que lo supierais, así que son esas pequeñas cosas y esos pequeños puntos que tenéis que saber. Si no se calienta, si no tiene nada exigente por lo que le pase eso, la autonomía es muy buena, ¿vale? Tenemos 4.441 miliamperios, pero esto no se puede comparar con un Android, entonces pues no vamos a tener ningún problema en el día a día para tener toda la batería que queramos siendo un usuario que usa mucho el teléfono. 6 horas de pantalla, 7 horas de pantalla, incluso los más exigentes. Cuando se calentaba se moría ahí. Ahora que no se calienta tanto, hemos llegado un poco más. De hecho, hoy lo he usado bastante, son las 4 de la tarde cuando estoy grabando y tengo un 74%. Bastante no mucho, porque lo estoy comparando con el Pixel 8 Pro, entonces estoy usando un poco los dos. Y bueno, seguramente debería tener un poco más. De hecho, voy a mirar el Pixel 8 Pro un momento. Y el Pixel 8 Pro, que es bastante malo en batería, tiene también la misma. O sea que, para que sepáis, uso un poco más este porque algunas cuentas de correo no las tengo en el Pixel 8 Pro, que lo uso de personal y este de profesional. Para que nos situemos un poco, tenemos carga rápida, bastante lenta, para mí es lo peor que tenemos en la carga, sin ninguna duda. El año pasado también me criticaba el Lightning, este año tenemos USB tipo C, ya no se puede criticar el Lightning y tenemos MagSafe, que a mí me gusta. Una funda con MagSafe, un cargador inalámbrico con MagSafe, tengo un stand en la mesilla con MagSafe, no lo suelo cargar así, pero lo tengo y lo puedo poner, o sea que guay. Y si no, simplemente lo puedo poner aunque no lo cargue y queda ahí de pie, o sea que muy bien, me gusta mucho. Batería, vamos a darle un bien, no un aprobado, pero después muy bien por tener USB tipo C, que además es muy rápido, muy bien por tener MagSafe, muy mal por tener una carga rápida tan lenta. Eso sería el suspenso y sería el punto a criticar en la batería. Y ahora vamos a hablar de las cámaras, que es lo último, ¿vale? Lo ultimísimo ya de esto antes de llegar a las conclusiones. Sobre el papel, y el otro día en el S23, con la comparativa con el S23 Ultra, alguien me dijo que no tenía razón. Sobre el papel es cierto que la cámara principal no ha cambiado nada. Y es cierto que tenemos el mismo tipo de dispositivo, mismo sensor, mismo tamaño y todo. Pero la cámara principal ha cambiado. Y ha cambiado por varios factores. Primero porque hacemos fotografías a 24 megapíxeles prácticamente de manera nativa. Y esto ha mejorado mucho el nivel de detalle. Tenemos fotografías mucho más grandes. Entonces, cuando las pasamos a un formato más pequeño para enviar en redes sociales o nosotros mismos queremos hacer un recorte, tenemos más calidad. Y además no hemos perdido calidad respecto a 12 cuando las vemos casi al 100% de tamaño. Hemos perdido un poco, pero funciona muy bien, con lo cual podemos hacer un pequeño recorte y esos recortes te los permite hacer la propia aplicación. Puedes hacer fotografías a 28 milímetros, la cámara es de 24 milímetros y puedes hacer fotografías a 35 milímetros, que son los formatos, son dos objetivos habituales de fotografía, sobre todo de fotografía de ciudad, fotografía de calle, ¿vale? En este caso yo estoy trabajando con un equivalente a un 35 milímetros fijo. Este es el plano habitual y ahora iPhone tiene eso.
¿No son reales? No, porque la profundidad de campo no es igual, porque es un recorte del sensor y no es lo mismo que trabajar directamente con una focal propia, pero funciona muy bien. La calidad es muy buena. El año pasado no teníamos eso. De hecho, el zoom era, bueno, bien, pero no era a este nivel. El por 2 también ha mejorado, dando una grandísima calidad, cosa que el año pasado estaba bien, pero sin más. Y sobre todo el 24 megapíxeles, además de mejorar eso, también ha mejorado el nivel de detalle. Y con los archivos de alta eficiencia, curiosamente, ocupa lo mismo que el año pasado en 12 megapíxeles en JPG. Es cierto que el año pasado también podías poner archivos de alta eficiencia. Sí, y ocupaba menos. Sí, pero cada año que pasa es más normal utilizar archivos de alta eficiencia porque cada vez hay más dispositivos compatibles con dispositivos de alta eficiencia, con archivos de alta eficiencia. Entonces tenemos una experiencia mucho más completa en esta cámara principal. El RAW ha mejorado y creo que en general tenemos muy buenas fotografías. ¿Seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos? Sí, de noche no es la mejor, aunque ha dado un paso. Y después en el atardecer a veces se pierde por completo en los colores, o sea, hace cosas rarísimas. Después vamos al gran angular y para mí es el gran punto negativo de las cámaras, sin ninguna duda. ¿Vale? Tenemos un gran angular muy flojo. En poca luz a veces no activa el modo noche, lo cual hace que se vea muy mal, incluso en situaciones intermedias. Un día muy nublado al atardecer, que debería activar el modo noche, porque el rendimiento es muy malo, no lo hace. Conclusión, las fotografías son muy malas. Las esquinas están regular, es una cámara que no está a la altura, ¿vale? O sea, Apple lo que necesita mejorar en su apartado fotográfico antes de cualquier otra cosa es el gran angular. Aunque los demás mejoren vídeo, aunque los demás mejoren la cámara principal, aunque los demás mejoren la cámara delantera, aunque los demás mejoren el teleobjetivo, necesita mejorar el gran angular porque es el peor de la cola. Es el que está más a la cola y es el peor, sin ninguna duda. Después tenemos un teleobjetivo y en el Pro Max tenemos 5 aumentos. Tengo que decir que se me hace un poco largo para el día a día, pero esto es una opinión personal. También es cierto que los vídeos y las reviews y las críticas suelen ser personales, pero se me hace un poco largo, porque cuando quieres hacer una foto a alguien a esa media distancia, 5 se va mucho, y 2, que es el último zoom digital de la cámara principal, está ahí un poco... Bueno, sí, son 50 milímetros, pero para retrato no es lo mejor, entonces es una pena, pero está muy bien, ¿vale? Me gusta bastante, tratamiento bastante natural. Es una cámara que no limpia mucho, tiene un ruido quizás en algunas situaciones excesivo y funciona bien. ¿Qué nos da un 5 óptico frente a lo que teníamos en otros años? Que tenemos mucho más recorrido y el año pasado los 15 aumentos eran muy malos y este año los 10 aumentos, por ejemplo, son usables. Los 20 aumentos no, pero bueno, en buena situación de luz, pues para una red social así más o menos se puede subir, y los 25, que es el máximo, pues oye, se comporta bastante bien. Imágenes naturales, poco lavadas frente a las super lavadas de Samsung. Aquí hay que decidir un poco y tiene un buen modo noche en general. Es cierto que es un sensor que tiene un tamaño limitado y tiene una luminosidad bastante buena para el tipo de sensor que es. De noche no va a ser ninguna maravilla. Pero oye, creo que Apple ha hecho un buen trabajo este año en el teleobjetivo. Sobre todo porque en vídeo da también un look extra, porque el modo ultra estable que tenemos es increíble. Y ahora quiero hablar un poco de todo el vídeo que tenemos. Y el iPhone 15 Pro Max tiene el mejor vídeo que podemos encontrar en el mercado. Da igual, o sea, me da igual como lo digáis. Es cierto que uno puede ser mejor en un vídeo concreto, lo otro puede ser mejor haciendo lo otro. La cámara delantera, por ejemplo, la foto está correcta, el vídeo está correcto, pero el S23 Ultra es mejor, claramente en la cámara delantera donde lo pongas. Pero en todo lo demás del vídeo tenemos, sin ninguna duda, el mejor vídeo con la cámara principal, la máxima calidad grabando normal, 4K hasta 60... No tenemos 8K, es el punto que le queda, que tienen otros, no tiene 8K, pero tenemos 4K, que podemos grabar en ProRes, que es un archivo concreto con muchísima más información, que nos permite editar mucho, y además en logarítmico, que es... ¿Cómo decirlo? Es como un estilo de color, que todo se ve muy gris, ¿vale? Para que nos aclaremos un poco, que está pensado para corregir después. Y esto lo que mejora es el rango dinámico, el tratamiento de color, porque al tener menos información de color y menos información de contraste, tú lo puedes editar de una manera más sencilla con el propio programa. Tenemos este formato en todas las cámaras, lo cual da un punto extra. Tenemos un gran audio cuando grabamos vídeo, eso no hay ninguna duda. El gran angular, pese a ser un muy mal sensor en vídeo, es uno de los mejores. De noche creo que se le han acercado, sobre todo el S23 Ultra, que era peor que el iPhone 14 Pro. Las actualizaciones lo han acercado al iPhone 15 Pro, curiosamente, siendo el 15 Pro mejor que el 14 Pro en esas situaciones. Y después el teleobjetivo funciona muy bien. Tenemos los modos ultra estables, donde Apple es la mejor, sin ninguna duda, estabilizando, entendiendo el enfoque y todo ese tipo de cosas, mejorando el rango dinámico en esas situaciones. Samsung estabiliza mejor, por ejemplo, en algunas situaciones, pero tiene menos rango dinámico. ¿Cuál es el problema que tiene Apple? En vídeo, y es algo que a mí personalmente no me gusta,
que no es súper grave, no se previsualiza muchas veces la estabilización y en el modo ultra estable no se previsualiza nada. Y esto lo que te hace es que tienes un modo ultra estable que estabiliza mucho, pero que muchas veces cuando hay ese movimiento tú no sabes lo que estás haciendo. Dicho esto, 4K 60 en el modo ultra estable con el teleobjetivo, hemos visto imágenes que son difíciles de creer para el día a día, ¿vale? Así que simplemente lo quería comentar. Y creo que en las cámaras no me queda mucho por contar. Tenemos un muy buen modo retrato. Ahora cuando detecta un sujeto se activa automáticamente la selección de modo foto-retrato si tú no lo desactivas, con lo cual te hace esa foto y ya tienes la información de profundidad para seleccionar después si quieres el modo retrato. Tenemos muy buen modo cine. Es que tenemos todo lo que podemos necesitar, a excepción de una aplicación con el modo Pro. Un teléfono tan orientado a usuarios Pro que no tenga modo Pro, con ese RAW y con ese ProRes logarítmico, pues oye, me sorprende muchísimo. Y después que los ajustes estén fuera de la cámara, que estén en los ajustes del sistema, no lo entiendo. O sea que es como muy bien en unos sitios y regular otros. No mal, pero quizás regular. Y después, aparte de todo esto, vamos a hablar de unas pequeñas conclusiones de este iPhone 15 Pro Max. He sido crítico, sí. He sido extremadamente exigente con él, sí. Es el dispositivo más caro del mercado y hay que ser todo lo crítico que se pueda ser con él. Lo recomiendo, por supuesto. O sea, tú me dices, oye Rubén, me quiero gastar 1.500 euros en un teléfono, ¿me compro el iPhone 15 Pro Max? Pues claro que sí. O sea, si realmente crees que lo necesitas, si le vas a sacar uso, aunque yo te haya criticado muchas cosas, es un teléfono espectacular. Es un teléfono que compraría desde el día 1. Porque, oye, cada uno tiene sus cosas, evidentemente. Hay pocas alternativas en iOS. Si quieres un dispositivo nuevo, pues tienes pocas alternativas. Si quieres un dispositivo con mucha batería, pues tienes dos, el iPhone 15 Plus y este. Y viendo la diferencia de precio, me iría a este sin ninguna duda. Por la velocidad del USB, por la calidad de pantalla que es variable, porque tenemos teleobjetivo, porque tenemos una cámara principal mejor, porque tenemos mejores acabados. Es que son muchas cosas, ¿vale? Y la diferencia de precio está ahí, pero tampoco es tan exagerada cuando estamos hablando de un dispositivo de estos precios. Se va a envejecer mejor, hay muchas cosas. Después, por otro lado, tenemos unos apartados donde es único, ¿vale? A nivel de diseño industrial es increíble, te pueden gustar más o menos otros, pero la calidad es excelente, tenemos una de las mejores pantallas del mercado, tenemos el procesador más potente, tenemos el sistema de cámaras con mejor vídeo y seguramente la mejor cámara principal a nivel de detalle y a nivel de opciones de edición para usuarios Pro. Tenemos muchas cosas que están realmente muy bien y aunque yo lo he criticado y lo seguiré criticando porque eso es parte de mi trabajo, evidentemente, Apple este año ha acertado, ha mejorado pequeñas cosas en el diseño que lo hacen mucho más cómodo en el día a día. Y al final esos pequeños detalles se notan en el día a día cuando tienes el teléfono todos los días en la mano. No he ido a una tienda y lo he visto 2 minutos y no es incómodo, no. El iPhone 14 Pro Max era un dispositivo incómodo. Si le ponías la funda, vale, se hacía gigante. Entonces, bueno, son dispositivos que aparte con este diseño industrial, pues quieres usar sin funda muchas veces. Entonces, simplemente que lo sepáis, que tenemos un dispositivo súper completo, evidentemente, y poco más. Claro que os lo recomiendo, si es lo que queréis. Así que nada, os dejo por aquí 2 vídeos, la comparativa con el S23 Ultra y también la comparativa con el iPhone 14 Pro Max, porque, no sé, hay diferencias este año, quizás el salto ha sido mayor que del 13 al 14, pero tampoco ha sido tanto, pero sí más. Y contra el S23 Ultra porque son los 2 mejores teléfonos del mercado y es el enfrentamiento típico, Android contra iOS. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tech.